Bueno, si quieren solo voy a prender aquí la cámara. Vamos a empezar. Vamos a ver. Bueno, buenos días a ustedes. Vamos a bajar el celular aquí que también tengo abierta la cosa ahí. Vamos a ver. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a comenzar donde nos quedamos la vez pasada. Vamos a compartir pantalla y ahí me cuentan. En estos casos que están hoy, de repente va algún video que nos ilustre un poco en algo y me cuentan ustedes también si lo ven bien, ¿verdad? Y no estoy seguro si aquí al poner el video lo van a oír ustedes así como yo lo oigo, pero igual me cuentan. Vamos a compartir. Vamos a ver. Solo que abra ahí la foto. Vamos a ver, ahí corre. Sí. Vamos a mover esto de aquí. Bueno, ayer que estábamos platicando, yo me había quedado pendiente con esto. Yo creo que Edna Rebeca fue quien me preguntó la parte esta concomitante, ¿verdad? Y lo revisé, ¿verdad? Y no sé si se repite en otra parte del capítulo, pero ahí en la angina de Ludwig decía que estaba la angina de Ludwig descrita por el autor en 1836. Es la infección de los espacios sublingual, submandibular y submentoniano bilateral y concomitantemente. Pues realmente es como que la aplicación ahí es como que ocurre todo, de alguna manera tiene que ocurrir todo al mismo tiempo, ¿verdad? O que junto una cosa con otra. Yo busqué algunas definiciones ahí en Google, ¿verdad? Y tal vez ilustran un poco de que mencionaba que concomitante ocurre durante el mismo periodo de tiempo y que acompaña una cosa o junto con ella. Entonces, aplica, ¿verdad? Que más o menos los espacios se van infectando y más o menos al mismo tiempo tienen infección y que producen esta angina de Ludwig y que uno, pues, junto con el otro llegan a provocar, con estos otros dos, uno con los otros dos espacios, llegan a provocar la molestia, ¿verdad? Entonces creo que fue Rebeca quien me preguntó y pues esa sería la parte de la palabra concomitante. Y si se dan cuenta, aprovechando, era cuando habíamos platicado, ¿verdad? Que en algunos libros, aquí por ejemplo, se entiende que son bilateralmente los espacios sublingual, de hecho dice sublingual, ¿verdad? Los espacios sublingual, submandibular y submentoniano, bilateral. Entonces les digo, no se extrañen que en algún libro diga sublinguales y submandibulares bilaterales y que identifiquen al mentoniano como uno solo. Para fines de evaluación, como les dije, lo vamos a tomar así como dice el libro, ¿verdad? Que son bilaterales, todos. Entonces, yo ayer me quedé con esta parte, ¿verdad? Con esta foto. Como les decía yo, ¿verdad? En las otras clases, tal vez en algún momento al iniciar el tema y de repente ustedes ven un paciente así, lo menos que están pensando es en que sea provocado por una pieza dental. Entonces vimos unas fotos y tal vez este caso es el que se ve un poquito más claro. Yo tal vez ahí quisiera que cuando miren el caso y ahora que hemos ido hablando de los espacios y todo y sabemos que es posible una infección ahí arriba y que sea provocada por muelitas de abajo, habíamos platicado que en este espacio muchas veces son molares inferiores y se van metiendo a otros espacios dentro de la cara, ¿verdad? El área facial y todo, y hablábamos de espacios faringeos, retrofaringeos, y hay varios espacios,
y se va metiendo también entre la aponeurosis del macetero y que va subiendo para el área temporal. El asunto es, ¿cómo se llama? Que como ustedes se pueden dar cuenta, sí es cierto que hay casos. Tal vez no los más, no son los casos más, ¿cómo se llama? Más comunes, pero sí pueden pasar. Entonces, ahora que ustedes ya lo saben y si de repente alguien les pregunta, pues la historia clínica les va a decir si fue un golpe, si algo le pasó a la patojita, si de repente ya desde hace años traía algún aumento de volumen ahí. Pero si ustedes se dan cuenta en la foto, ustedes miren el área de abajo, miren el maxilar, miren la mandíbula, miren el cachete, el área del mentón, y se van a dar cuenta que como que la miraran normal, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno puede cometer el error porque la gente necesita que lo orienten. Y si ustedes no lo pueden hacer, pues la van a orientar y le van a decir, mire, tal y tal cosa. Pero esto, si tiene relación dental, es importante ver esa relación dental porque entonces ustedes podrían ser los encargados de chequear la parte dental, de repente quitar la muelita que pueda estar provocando el problema o lo que ustedes encuentren que pueda estar ocupando generando el problema y no necesariamente solo dejarla ir, porque puede ser que un médico diga, ala, es un absceso, lo drena y de repente ustedes dejaron el foco séptico, dejaron lo que estaba originando el absceso por no indicarle a la persona y el médico lo que menos va a pensar es que pueda ser un diente, ¿verdad? Sí puede coincidir que es un absceso y puede pensar que puede ser un absceso de cualquier tipo. Yo no sé, Héctor, que estás aquí, yo no sé si vos te acordás bien de la niña como para que les digas algo de este absceso. O si querés termino de presentar las fotos y lo comentás, no sé. Pues fíjate, Guillermo, que fue un caso, perdón, buenos días a todos. Fue un caso que vimos en la facultad hace rato, me acuerdo de ella, pero la etiología del absceso, Guillermo, no me acuerdo exactamente. No sé, por ahí está, no sé si está Luisa por ahí también, creo que Huicho estaba ahí con nosotros ese día. Sí, fíjate que yo no me recuerdo. Dale, Luis. No, yo tampoco recuerdo que si era alguna pieza, si era de origen de alguna pieza dental, pero realmente no recuerdo qué pieza era la que estaba involucrada en este. Me recuerdo que yo tomé fotografías del caso y Sí, vos Héctor, tomaste todo. No, y yo Héctor tomé fue las el que fotos. realizó el procedimiento. Bueno, yo no me recuerdo si en caso en la cita de control ya se le extrajo la pieza y se dejó bajar el absceso, no me recuerdo, ¿verdad? Si quieren voy a pasar las fotos, ¿verdad? Sí, Y y de cualquier repente cosa. vamos viéndola, nos acordamos de Sí, algo. sí. Bueno, pues este absceso, ¿verdad? Estamos hablando del espacio temporal. Acuérdense que ahí, en general, vamos a hablar del espacio temporal, pero que a veces por las fascias que hay, puede ser un poco más superficial o un poco más profundo. Entonces, aquí lo que había era una buena colección purulenta, ¿verdad? Había ahí en esa parte. Y entonces, pues el doctor Cordón le tocó en esa ocasión hacer el drenaje. Siempre recortó un poco de pelo por ahí para tener un poco más limpia el área donde se iba a hacer la incisión. Y entonces, fíjense, todo lo que hemos estado platicando tiene aplicación, ¿verdad? Entonces, ahí el doctor está haciendo una aspiración para tratar de comprobar si es material purulento lo que hay adentro, lo que tiene la niña. Y entonces ustedes miran que está la aguja, el pus no se mira café, se mira un poco más oscurito que amarillo. No sé si ahí está una foto más cercana. Esta foto nos vuelve a ilustrar lo que hemos platicado. Miren, está el pus, es de un color, yo pienso que ya comienza a ser como bechito, ¿verdad? Y lo que hemos platicado de los anaerobios, aerobios y que la flora mixta. Y lo que aquí también se vuelve a ver, como lo tratamos de ver en otras fotos o si lo agrandan ahí donde lo estén viendo, es que se miran burbujas en la jeringa, ¿verdad? O sea, el doctor está aspirando y de repente dentro del pus se miran burbujas. Eso quiere decir que se están produciendo gases allá adentro que están contribuyendo junto con el pus a generar el aumento de volumen. Entonces, este tema de aspirar, pónganse ahí, ustedes pudieran haber dicho de repente no es dental, sin embargo pueden comprobar si es un absceso o si de repente no, ¿verdad? Entonces, por eso es bueno la historia clínica, porque si fuera un tumor, y a veces los tumores, como les dije yo al inicio del tema, con unos niños que estaban ahí en el hospital, Roosevelt,
¿cómo se llama? A veces los tumores también se infectan por todo el tejido necrótico que comienzan a generar, ¿verdad? Entonces, hay que estar pendiente con eso. Entonces, viene el doctor y entonces va a generar un drenaje. Y como decíamos en lo que hemos estado platicando, pues ustedes van a aprender en su tema a chequear cómo recetar, cómo tratar de manejar ciertas cosas, pero definitivamente la salida de pus con toda la cantidad de bacterias y todo va a contribuir a que el antibiótico funcione mejor. Entonces se comienza a drenar, va a ustedes. Y les digo, no sé si se va a escuchar lo que tiene el video y vamos a ver si corre el video. Pero cuando ustedes oigan el video, y es la parte donde a veces les digo que la gente puede considerar que uno es muy brusco o muy agresivo o por qué le están haciendo eso, ¿verdad? Esta niña se atendió en la facultad y la facultad pues no tiene de planta, por ejemplo, un anestesiólogo, alguien que ayude en algo para poderse dar un poco al paciente, sino que eso ocurre, el anestesiólogo puede llegar, pero es programado. Entonces aquí había que atender a la niña. Entonces en el video que yo ponga, ¿se acuerdan que les dije que se hace un corte, se pone anestesia en la piel, se hace un corte con el bisturí? Pero todo el tema de apretar o todo el tema de usar unas pinzas para ir abriéndose espacio, eso le va a doler al paciente. Esta niña, la verdad, muy valiente, porque a pesar de quejarse, pues no era que se estuviera moviendo mucho. Y si no recuerdo mal, les hablaba yo que en el tema del doctor Pineda van a ver algún tipo de instrumental. Están esas pinzas Kelly que tienen punta Roma, y de repente también hay unas tijeras que se llaman de Mayo, que también tienen una punta Roma. Entonces yo creo que el doctor Cordón está usando unas pinzas, unas tijeras de Mayo, pero son tijeras que no tienen una punta por sí solas, ¿verdad? Entonces déjenme ver y no sé si van a oír ustedes eso. Vamos a ver si corre aquí. Ahí llevan las tijeras. Bueno, ahí sigue saliendo el pus, ¿verdad? No sé, Héctor o Luis, si me dicen si se oye cómo se queja la niña o no se oye. Sí se escucha. Sí, se oye, claro que se oye. Ah, bueno, esta otra parte, este otro video, es siguiendo con el drenaje, pero fíjense ustedes la cantidad que se está acumulando en el recipiente. De hecho, por ahí aparece Patti, que esto ya fue hace años, que nos ayuda siempre como enfermera y estaba pendiente por ahí. Y la niña se sigue quejando, pero de verdad yo quisiera que vieran que no es porque uno quiere lastimar al paciente, sino que en algún momento es lo que hay que hacer. Y si el paciente le ayuda a uno, pues definitivamente después va a estar mejor, ¿verdad? Si fueran gentes de otro nivel económico, de repente hubieran llegado a un hospital, de repente otro tipo de atención, pero en Guatemala es así, ¿verdad? Entonces aquí solo se sigue viendo más o menos cómo va estando todo el tema del drenaje, ¿verdad? Bueno, no sé si a ustedes les está corriendo ahí más o menos a tiempo en el celular. Si se dieron cuenta, también el doctor Cordón, pues ahí manda a pedir una ampolla, no escuché bien si eran a la semana, no me acuerdo si serían días o sería a la semana, no recuerdo yo, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, el pelo se recortó. Este pelo, como mirábamos en algún dibujo y que hablábamos de las incisiones, está casi igual que el dibujo por esta área de la incisión.
favoreciendo que por gravedad este pus salga. Y finalmente, cuando la niña ella se puede echar el pelo para un lado, ¿verdad? Pero si hubiera sido un hombre, igual en algún momento todo este pelo comienza a crecer y le cubre, ¿verdad? Entonces, ahí es donde más o menos se mira. No sé si quieres mencionar algo más, Héctor, de esta paciente. Sí, Guillermo. Pues es muy importante lo que el doctor Barreda les dice, que pues uno con los pacientes, uno ve la situación y uno tiene que ver cómo los ayuda. Uno les explica que va a haber dolor, que van a haber molestias, y tiene que hacerlo, aunque el video, pues ahora que lo veo, pues, no es nada agradable, ¿verdad? Son casos que, como el doctor Barrera les decía, en otras circunstancias, esto se hubiera programado probablemente en un hospital, por lo menos bajo efectos de sedación, ¿verdad? Lamentablemente vivimos en un país donde pues se han visto a luz muchos problemas en el tema donde trabajamos nosotros, y hay mucha gente que no puede costear nada de esto, ¿verdad? Y son casos de que si no hacemos el drenaje, o que si le decimos al paciente que vaya a un hospital público, pues a saber cuánto tiempo se hubiera tomado, ¿verdad? Había que hacerlo, ahí sí, por la salud del paciente, ¿verdad? Digo esto porque nuestra profesión siempre ha sido relacionada con dolor, ¿verdad? Y en buena medida tienen razón. La verdad es que ahora tenemos muchos métodos para poder evitar estas situaciones, pero que también son cosas que o se hacen por ya incluso por la vida del paciente, ¿verdad? No recuerdo exactamente la causa de esto, si llegó a la facultad tiene que haber sido algo dental, ¿verdad? Ahora que lo veo, pues gracias a Dios se fue por afuera, ¿verdad? Entre los músculos y no hacia paladar o hacia orofaringe, todo el proceso infeccioso, ¿verdad, Guillermo? Cabal. Lo que les iba a comentar es que esta foto, la segunda que está acá, fue cuando se le quitaron puntos 8 días después, y ahí sí se le hizo la extracción. Era una pieza superior, y lo otro fue que el día que se le hizo el drenaje del absceso ya no se pudo seguir atendiendo pacientes por el mal olor que salía del material purulento, y se tuvo que ventilar la clínica. Fíjense lo importante que menciona el doctor Ramos. Por un lado dice, fue una molar superior. Entonces, como les digo, a veces el libro les dice una cosa y resulta que es otra. Tal vez el absceso se fue generando paso y llegó a cierto lugar donde se fue para arriba. Y entonces, por eso es que ustedes tienen que tener abierta la cabeza, la mentalidad de que puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Por eso es importante evaluar arriba, abajo. Y como les digo, a pesar de que yo les venía diciendo muchas veces provocado por molares inferiores, el doctor está mencionando la superior. Y algo importante que también les está mencionando es el mal olor, ¿verdad? El mal olor, así como el color de ese pus, se asocia un poquito más a una flora que, aunque pueda ser mixta, de repente predominen los anaerobios, ¿verdad? No sé si algo más ustedes o sigo ahí. Guillermo, sí, perdón. Esto que menciona Luis es muy importante porque el tema del mal olor, dejamos una clínica séptica, ¿verdad? En los hospitales, cuando hay que hacer algún drenaje de este tipo, el quirófano se cierra. No se puede seguir trabajando en el quirófano porque es un quirófano que está séptico, ¿sí? Entonces, igual si eso toca hacerlo en una clínica, hay que tener ese cuidado de ventilar, de limpiar, porque pues quedó un ambiente contaminado, una clínica totalmente contaminada, ¿verdad? Gracias, Guillermo. Y no sé si lograron ver las fotografías de inicio. Se mira todavía el azulejo que era aqua. Esto tiene, ahí pueden ver la foto, ¿no? En la siguiente. Esto fue, híjole, hace más o menos unos 10, 15 años tal vez. Sí, ya tiene rato. Sí. Ya nos vamos a jubilar. Cabal. Bueno, entonces miren, voy a seguir ahí. Este caso, déjenme ver, este es del doctor Alberto Sánchez Galeana, se llama el doctor, solo que él está en Acapulco, ¿verdad? Yo tengo la suerte de estar en un grupo donde algunas de las personas comparten sus casos y los comparten precisamente para platicarlos, ¿verdad? Y
y generalmente incluso dicen, ¿verdad? Mira, úsenlo para la clase y todo, y entonces lo menos que uno puede hacer es poner el nombre de quién es el caso, ¿verdad? Entonces, aquí, yo tal vez puse a la par lo que él escribió en WhatsApp, ¿verdad? Por ahí habla de hipertensión, hay algún problema renal crónico, hay diabetes mellitus tipo 2, hay trombocitopenia, ¿verdad? Y entonces, por ahí menciona, ¿verdad? Que iba a cambiar la cánula, menciona varias situaciones. Este paciente, un absceso como él en algún momento lo comentó ahí, ¿cómo se llama? O sea, lo comentó en otro pedazo, era donde estaba causado por unas piezas dentales. Sin embargo, si ustedes leen, dice que no cumplió con los criterios de una angina de Ludwig. Y fascitis se refiere a que está ahí como destruyendo todos los tejidos, ¿verdad? Toda esa parte necrótica que se mira. Entonces, no cumplió con los criterios de angina de Ludwig. Ahora que lo estamos repasando, ustedes dirán, bueno, de repente si había algún submandibular, tal vez no estaba el sublingual, tal vez estaba muy bajo y el mentoniano o el espacio no estaba tomado. Sin embargo, fue un absceso agresivo, ¿verdad? Por eso es que les digo, no necesariamente que sea un absceso sin ser una angina de Ludwig con más espacios, no quiere decir que el absceso sea a veces más fácil de tratar o menos agresivo que una angina de Ludwig. Entonces, el doctor lo pone ahí arriba, ¿verdad? No cumplió con los criterios de una angina de Ludwig. Sin embargo, es un proceso infeccioso severo, ¿verdad? Y cuando yo acerco la foto, ustedes pueden apreciar un poco mejor. Ahí sí le pusieron unos puntos, pero no están pretendiendo cerrar la herida, sino simplemente que los bordes estén un poquito ahí, un poquito más estables. Tiene una traqueostomía para ayudarle a respirar, ¿verdad? Y miren todo lo que se mira en la piel. Se mira una piel necrótica. Bueno, puede irse necrosando un poco más, ¿verdad? Puede ir perdiendo piel, pero incluso estas partes van estando hacia abajo. A veces también por el tema sanguíneo, ¿verdad? Se pueden provocar algunos moretes y todo, pero en esta parte un poco más cercana sí se va viendo como que la piel estuviera necrosándose como se ve aquí arriba, ¿verdad? Entonces son casos feos, ¿verdad? Este caso, este otro, tal vez no se mira tan aparatoso. ¿Y cómo se llama? Lo compartió el doctor Jorge Barona. Lo único es que cuando lo compartió yo borré y entonces tuve que jalar de su Instagram, creo yo, cuando él lo drena, a ver si se logra apreciar, pero lo que me gustaba del video era cómo se llama, que ahí lo tapo con el cuento, pero es el doctor Jorge Barona, que está en Ecuador, él es ecuatoriano, está en Guayaquil, y aquí se mira cómo va a salir el pus, como que uno quisiera que eso fuera así siempre, que si va uno a drenar, el pus saliera fácil, se va a hacer la imagen más chiquita también, creo yo. Entonces, mire, ahí está metiendo una pinza, seguramente es una pinza Kelly, ahí donde está pachando él, ¿cómo se llama? Se mira que comienza a salir blanco, después un poco de sangre, ¿verdad? Aprieta las pinzas, las mete, las abre, saca, y entonces está haciendo el drenaje. Entonces, se van a topar con distintos casos de pus, ¿verdad? Distintos colores de pus. Aquí no tengo el caso, solo esta foto, pero es para ejemplificarles, ¿verdad? Este paciente va como cumpliendo con los criterios de una angina de Ludwig, sin embargo, no recuerdo si cumplía con el sublingual, pero el mentoniano sí se mira más o menos tomado, los dos submandibulares, no sé si el sublingual también, es un paciente bajo anestesia general. Entonces, los procesos infecciosos son bastante frecuentes. Este es un doctor Eduardo Ortiz que está en Tulancingo y él tiene mucha actividad hospitalaria, le llegan muchas gentes fracturadas, le llega mucha gente con infecciones. Entonces, hay casos de casos, ¿va ustedes? Está esta doctora, la doctora Edith Baena, hay un lugar en México, como que ustedes digan, la ciudad de Guatemala y Misco, ¿verdad? Hay una cosa que se llama Ciudad Nezahualcóyotl y ahí hay un hospital, se llama La Perla, y es como se llama un hospital en un área roja, ¿verdad? Llega mucha gente con muchos problemas, entre ellos infecciones. Aquí, fíjense ustedes que, ¿cómo se llama? Miren cómo se mira el absceso. Aquí de repente al estar manipulando, porque aquí ya pareciera que está en el quirófano o que lo hubieran intubado, porque ya tiene aquí un tubito que usan los anestesiólogos en su tubo. Y como que por la pura presión y el manipuleo, ahí está, por la pura presión y el manipuleo, ahí está saliendo un poquito de pus, ¿verdad? Entonces, son casos de casos, ¿verdad? Y les digo, lo ideal sería que siempre saliera el pus, porque a veces no sale como uno quiere, ¿verdad?
este caso es un muchacho y fíjense que lo que yo les quiero comentar, a veces se pueden tomar cosas, ¿verdad? Por ejemplo, a veces ustedes toman tomografías, a veces hay radiografías, a veces hay lugares donde ustedes van a llegar y no hay nada, ¿verdad? O pónganse a pensar en un centro de salud, de repente no hay nada para auxiliarse. Este paciente llega a la emergencia del hospital con un área pues bastante considerable de aumento de volumen del lado derecho. Fíjense los labios, cómo está el labio jalado por todo lo que está hinchado y cómo se mira inclinado. Lo que se mira aquí en los labios es como que él ha tenido los labios resecos y se está como descamando, ¿verdad? De aquellas como escamas que se quedan pegadas, pedazos de tejido ahí pegados al labio. Entonces, en la tomografía, pues igual se mira cómo está hinchada el área. Este paciente se tiene que llevar a quirófano, pero les voy a contar también un poquito más. Este paciente, pues, se intuba y todo. Gracias a Dios, cuando el anestesiólogo lo intubó, porque para quienes no están muy familiarizados, a pesar de que el anestesiólogo pone el tubo por la nariz, de todos modos tiene que meter un aparatito que en alguna foto lo van a ver, de un laringoscopio. Y entonces a veces con la presión que hacen los laringoscopios, en ocasiones se pueden reventar los abscesos. Yo les digo que gracias a Dios el anestesiólogo lo pudo intubar, porque cuando apenas se comenzó a trabajar al paciente, reventó como que fuera una vejiga. Entonces, si al doctor, al anestesiólogo, ese absceso se le revienta poniendo el tubo, pues probablemente el paciente hubiera broncoaspirado material. Y ahí es donde se entra en las complicaciones y en las emergencias, ¿verdad? No sé si a alguno de mis compañeros de ahí de la unidad les ha pasado, pero a mí sí me tocó en la residencia que se hace hospitalaria, sí me tocó una muchacha de 21 años que en el momento de la intubación el absceso se revienta. Y yo me recuerdo que yo estaba en los primeros años, en el primer año, y uno está arreglando instrumentos, no está ni viendo mucho al paciente. Y cuando nos volteamos, la niña murió, una niña de 21 años, ¿verdad? Broncoaspiró y ahí se quedó. Por eso fue que en el hospital muchas veces cuando podíamos hacerlo sin que el paciente se llevara a sala, como la angina Ludwig que les enseñé que tenía varios cortes, por eso a veces uno de repente decía, mejor hagámoslo afuera y no va a hacer que se reviente ahí adentro cuando era factible, ¿verdad? Entonces, este paciente, fíjense ustedes que se mete al quirófano, se hace la microbiología, ¿verdad? Que para que vean ustedes que todo lo que hemos estado platicando no es que no se haga, ¿verdad? Y entonces aquí al paciente le hacen un cultivo de la secreción y también se manda a hacer un antibiograma, que lo vamos a ver cuando hablemos de osteomielitis, por ahí hablo de antibiograma. Pero el antibiograma básicamente, para que lo vayan teniendo, es como que con la muestra que hacen van determinando qué antibióticos pueden ser efectivos. Y entonces usan una letra R que quiere decir que es resistente, por lo tanto supuestamente este antibiótico no sirve. Hay una letra S que es como susceptible, que podría hacer que en el caso de este paciente la ciprofloxacina funcionara porque dice sensible. Y hay una I que se llama intermedia, que es como que puede que sí funcione o puede que no. Entonces, eso lo vamos a platicar un poco después, pero se le van tomando muestras al paciente y todo, y ya les voy a contar, ¿verdad? Y se manda a examinar, ¿verdad? Sigue aquí. Y es donde el médico que envía la muestra, ¿cómo se llama? O el médico que reporta la muestra, pues ya pone más o menos lo que se encontró, ¿verdad? Fibrina, cocos, cocobacilos, gram negativos, leucocitos, leucocitos mononucleares, que son los monocitos, que son los que aumentan de tamaño, ¿se acuerdan? Y dice abundantes. Entonces, el auxilio de estar en un hospital y de tener la asistencia es buenísimo. Ahora miren, pues, tal vez de repente, por todo lo que hemos platicado, dirá alguien, bueno, saber qué problema tenía el paciente, ¿va? Y será que una muela o algo así. Este paciente asistió a una consulta para que le realizaran un injerto para mejorar su estado periodontal. Cuando les toque en periodoncia y les abren en 5º año de cirugías periodontales, les van a hablar que a veces se recorta tejido del paladar y entonces se trabaja, por ejemplo, del lado bucal, ¿verdad? Y el paciente tenía exposición de las raíces, ¿verdad? A veces por mal cepillado, lo que ustedes quieran, ya se miraba la raíz. Y entonces les hacen tratamientos, a veces injertos, a veces con hueso, a veces solo el tejido. A este paciente le hicieron un injerto periodontal. O sea, recortaron tejido en paladar, que el paladar no tenía ningún problema,
y se lo pusieron en bucal. Si ustedes le preguntan a cualquiera, la preparación de ese lugar de los injertos o quitar un poco de tejido en paladar no es algo tan agresivo, o sea, no es algo tan para llevar al paciente al hospital. O sea, según uno, eso no se va a complicar. El paciente dejó pasar días porque dice que le habían hecho lo mismo del lado izquierdo en algún momento y se había hinchado. Y después, pues él siguió en su vida, ¿verdad? Pero en el lado derecho, el absceso lo llevó al hospital. Este paciente, porque también es el factor socioeconómico, este paciente llega al hospital, pero el hospital es muy caro, ¿verdad? Y entonces pide su salida al otro día después del drenaje. Y lo que yo quedé con él es, pues, bueno, sigámoslo viendo por fuera en la clínica, y ahí me lo fui llevando. Aquí ya van a ir viendo fotos que pasan un poco más de tiempo, todavía la boca se mira torcida, todavía no ha mejorado cierta movilidad, porque fue bien agresivo el asunto. Y aquí es donde más o menos ya va caminando, y aquí ya se mira él ya más normal, ¿verdad? Se quedan con miedo los pacientes y dicen, mire, doctor, yo creo que mejor hay que se queden mis dientes como están y ya miraré si un día me animo o no a tratar de hacerlo otra vez, el injerto periodontal. Pero miren el grado de problema por algo que en algún momento tal vez no debió haber ocurrido, ¿verdad? O sea, ni culpa del doctor, ni culpa del paciente, algunas bacterias que aprovechan, qué sé yo. Entonces, por eso es que la boca se le debe tener bastante respeto. Y esto ya no es el paciente. ¿Se acuerdan también que hemos estado hablando de casos, verdad? Entonces, aquí lo que se mira, cuando a ustedes les toque sacar muelas en maxilar superior, a veces van a tener algunas raíces o algún problema a la hora de manipular donde puedan tener un problema de una relación con el seno maxilar, que es un lugar lleno de aire. A veces se puede contaminar, pasan cosas, ¿verdad? Entonces, aquí a este paciente lo refieren porque aunque se mira ahí el alveolo, por ahí se miran algunas burbujitas, hay una comunicación con el seno maxilar. Muchas veces el paciente se va a quejar de que, ¿cómo se llama? Toma agua y le sale por la nariz. Incluso yo me acuerdo de un señor que, mire, estaba tomando arroz con leche y me comenzaron a salir los arrocitos por la nariz. El asunto es que yo lo pongo acá, pero también tiene relación con infecciones. Si mucho de lo que ustedes tengan en la boca, microbios, bacterias, o incluso de las cosas que se puedan meter al seno maxilar, pueden hacer que el seno maxilar se infecte. Y a veces cuando el problema es muy crónico, de repente ya no lo pueden resolver en una clínica, sino tiene que ser en hospital, porque es muy difícil conseguir anestesia de los lugares solo con la anestesia local. Aquí está la radiografía, y si ustedes se dan cuenta, ¿cómo se llama? La muela salió, no es de que se fuera un pedazo de muela ni nada al seno maxilar, pero en mucha relación con el seno maxilar. El seno maxilar a veces está tabicado, ¿verdad? A veces hay distintos lugares, lo van a ver en las radiografías que ustedes miren en sus pacientes. Y pues estaba eso. Entonces, afortunadamente hay casos que de repente se solucionan de una manera sencilla con anestesia local. Cuando ustedes tengan, y el consejo es este, cuando ustedes tengan un problema de que una pieza se les va al seno maxilar o se quebró la pieza y al tratar de manipular la raíz se les fue al seno maxilar, o sacaron la pieza y se dan cuenta que sí hay un agujero que se va al seno maxilar, lo más importante no es como que poner la gasa y decirle al paciente ya estuvo, porque el paciente se le va a generar una complicación, y si la atienden relativamente rápido, a veces les ayuda la anestesia local. Si ya van pasando 10, 15 días o se comienza a originar una infección, a veces el paciente necesita una sedación o a veces hasta una anestesia general para tratar de anestesiar el área y tratar de arreglar el problema. Entonces ahí, en este caso, ¿verdad? Porque hay formas diferentes de tratar las comunicaciones con la boca y con el seno maxilar. Se hizo un colgajo pequeño. Al levantar el colgajo se ve que el agujero es más grande, ¿verdad? De lo que se mira en la foto primera. Y entonces se va manipulando los tejidos. Hay técnicas para liberar un poco los tejidos, ¿verdad? No llegan tan fácil solo así. Y se le tratan de poner hilos. El doctor Pineda también en su clase les va a hablar de los hilos, ¿verdad? De los que no son reabsorbibles, de los que son reabsorbibles. Estos son seda que no se reabsorben y es porque queremos que ahí se queden los puntos, ¿verdad? Entonces ahí se ponen y tratan ustedes de chequear y pues se logra tapar el agujero, ¿verdad? Y si bien le va al paciente aunado a que le recetan antibióticos, eso va a cicatrizar. En alguna parte se formará hueso, pero eso va a funcionar como un impermeable, como una capa contra la lluvia, y si queda bien cicatrizado y todo,
pues el paciente no va a tener problema con que se le vuelva a meter algo al seno maxilar. Entonces, es un caso, ¿verdad? Este es otro caso. Y también les voy a decir, así como les mencioné al muchacho, ¿verdad? Que fue por un injerto periodontal, ¿verdad? Para cubrir raíces, creo que era la segunda, primera molar y no sé si las dos premolares. O sea, era una extensión relativamente corta, ¿verdad? O larga, depende cómo cada quien quiera interpretarlo. Pero fue por algo que puede ser algo sencillo, si lo quieren ver. Este caso, esta persona, esta muchacha, pues ningún problema antes de septiembre de 2021. Esta es su radiografía panorámica. Si ustedes se fijan, pues tiene tratamientos, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Previo al problema infeccioso que ella tuvo, a ella lo que sucedió fue que en algún momento le cambiaron obturaciones, le dijeron que ya estaban un poco defectuosos los rellenos o lo que hayan puesto, y es válido también. Ustedes evalúan al paciente, consideran que está defectuoso y le ofrecen el mejor tratamiento. A esta patoja le pusieron, ¿cómo se llama? Incrustaciones en los dos lados. Perdón, en este lado se quedó con esta pasta porque tenía un tratamiento de canales y cuando se dio el problema de la infección, esto se dejó para después. Pero en este lado, a ella se le había colocado una incrustación en la segunda molar y una incrustación en la primera molar. Ella comienza a desarrollar un proceso infeccioso. Se van a dar cuenta al trabajar pacientes que de repente ustedes trabajaron, no llegaron a la pulpa, pero de repente ustedes ponen una incrustación y en muchos pacientes les va a funcionar re bien y de repente en este caso la incrustación y todo lo que se trabajó de alguna manera comenzó a provocar una respuesta pulpar y en algún momento un proceso infeccioso. Estando la paciente ya generando el proceso infeccioso, va con un odontólogo que yo la verdad, ¿cómo se llama? Dije yo, va que tuvo mucha habilidad para hacerlo porque la paciente no podía abrir mucho la boca y entonces él viene y le trata de hacer y le hace un tratamiento de canales que a la fecha así está. El tratamiento de canales se considera aceptable, ¿verdad? Le costó muchísimo tiempo y difícil porque casi no abría la boca. Y se pretendió que con el tratamiento de canales y con el ¿cómo se llama este? Con el antibiótico, eso iba a mejorar. Sin embargo, la paciente, esto que les estoy hablando, entre que las incrustaciones, entre que el dolor, entre que el tratamiento de canales, la paciente ya iba como por 2 semanas. Y entonces la paciente toca revisarla, ¿verdad? Y como ahora le mandan a uno las fotos por el teléfono, mandan una foto, estamos hablando septiembre del 2021, y claro que se ve un aumento de volumen. Y fíjense lo que pasa aquí, ¿verdad? De repente alguno de los profesionales que la vieron le dijeron, ¿sabe qué? Cambiemos el antibiótico, ¿verdad? Le estaban dando solo amoxicilina, se la cambiaron a amoxicilina con ácido clavulánico. Pero en algún momento ese antibiótico ya no fue efectivo. Este lugar, un lugar encerrado con material purulento que comenzó a generar. Y cuando yo la vi, yo le mencioné porque un colega me dice algo, ¿verdad? Y le digo yo, mira, pues ahí de plano hay pus. Y me dice, no, es que yo la toqué y se siente duro y de plano ahí no está fluctuante, ahí todavía no hay pus. ¿Cuánto tiempo lleva con el problema? Van como 2 semanas. ¿Se acuerdan que platicamos que después de unos 5 o 7 días, depende cómo evolucionan los pacientes, ya ustedes tienen que ir sospechando que hay pus? Cuando a mí me dicen que lleva 2 semanas en el asunto, yo ya no estoy dudando mucho de que hay pus, a pesar de que el área se sentía dura. Y fíjense lo que pasó con esta paciente. Se le hace una punción como la que ustedes... No tengo foto porque a veces cuesta cuando uno está trabajando a los pacientes hacer las cosas, pero cuando yo le hago la punción, hagan de cuenta que comienzan a salir gotas de pus. En ese momentito la paciente me dice, mire, sentí un poco de alivio ahorita que usted jaló con la jeringa, pero una cantidad mínima, no como los jeringazos que ustedes vieron antes, ¿verdad? Una cantidad mínima. Entonces dice uno, híjole, ¿verdad? La cosa es que la paciente pues tenía facilidades para que en su casa le pasaran antibiótico, pero la paciente decidió que no, que ella mejor que se viera en el hospital. Entonces aquí, tal vez no lo logran leer muy bien, pero ahí es tiempo de COVID, ¿va ustedes? Entonces lo primero era esperar a ver qué pasaba con el COVID. Entonces ahí le hacen su examen, no se detecta COVID y se sigue trabajando, ¿verdad?
Luego, la pequeña secreción que se tenía se mandó a examinar, ¿verdad? Y entonces ellos reportan los leucocitos, fibrina, cosas que hemos estado hablando, y unos cocos gram positivos abundantes en una secreción muy pequeña, ¿verdad? Entonces, todo eso, como les digo, de repente en la clínica no es fácil de hacer, pero depende cómo se desarrollen ustedes. A veces les va a tocar enviar a cultivo. Se le hace una tomografía para ver qué estaba pasando, una tomografía de cuello. Eso solo para que ustedes miren que se lleva un proceso. Se le hace ¿cómo se llama? Una hematología completa, ¿verdad? Para tratar de ver cómo está. Y los glóbulos blancos, aquí dice como 13.10. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de valores se hablaba que un número más o menos máximo de glóbulos blancos eran como 9,800? Y aquí ya pasa de ahí, ¿verdad? Ya se mira en los laboratorios que hay una infección. Y también de cajón, lo que platicamos un día, que de repente tienen sus glóbulos blancos, el hematocrito, la hemoglobina, todo ese rollo, pero también les hacen el diferencial, ¿va? Linfocitos, monocitos, eosinófilos, y ahí es donde ustedes se comienzan a ayudar para interpretar un poco. Entonces, todo eso es como básico. La paciente, de cuando yo la vi, pues sigue con el aumento de volumen, se lleva a quirófano, ¿verdad? Entonces, ese mismo día que yo la miro y que le hago la punción, que no se la hice en hospital, sino se la hice aparte, ese mismo día, tipo 10 de la noche, fue de meterla al quirófano para tratar de drenar en septiembre del 2021. Y les voy a contar que la paciente, cuando se hizo el drenaje y se le colocaron los drenajes, miren ustedes, a duras penas salió un poquito de pus. Entonces uno se queda como pensando, bueno, y entonces, ¿verdad? ¿O me equivocaría hacia dónde me dirigí con las pinzas? ¿O será que no llegué exactamente a donde estaba el pus? Salió una secreción muy leve. Sin embargo, la ventaja era que al hacer esa incisión en piel y llegar un poco a donde estaba el pus y poner los drenajes, como les decía yo en alguna clase, se comienza a descomprimir el área, los gases van saliendo y se dejan los drenajes, ¿verdad? Y entonces, pues sale a recuperación, se le coloca un drenaje atravesado de un lado para otro, ¿verdad? Se fijan con piel con sutura, como les había dicho. En algún momento se tienen que cambiar esos drenajes. Ahí en esta foto ya se comienza a ver cómo se marca el mentón, ¿verdad? Si ustedes regresan a la foto esta de acá, miren cómo se mira esta área del mentón, cómo está el aumento de volumen. Entonces, aquí en esta foto ya se comienza a marcar el mentón. Ahí fuimos viendo, ¿verdad? Muchas veces esta parte dura no baja tan rápido, lo que hablábamos de que se hace una fibrosis. Igual se le toman cultivos, igual están los resultados. Miren, aquí dice sensible a ciprofloxacina, es la que están marcando, ¿verdad? Y igual aquí viene ya un poco más detallado el antibiograma. Aquí, por ejemplo, dice que si ustedes le dan amoxicilina con ácido clavulánico, no le va a hacer mucho porque las bacterias son resistentes, por eso está la R. Aquí no hay ninguna I. Sin embargo, por aquí dice que es sensible a estos antibióticos, que es sensible al trimetoprim sulfametoxazol. Y les voy a decir, porque es donde ustedes tienen que ir viendo cómo se comportan sus cosas, ¿verdad? Fíjense lo que dice aquí. La clindamicina, que es un antibiótico de mucho uso que se los va a enseñar el doctor Cordón, aquí dice que el paciente es resistente a clindamicina. Entonces, está un poquito más grande. Aquí dice que la clindamicina, el paciente, la infección, los microbios son resistentes a la clindamicina. Entonces, de repente ustedes vienen y miran lo que se le está dando a la paciente y van a leer clindamicina y van a decir ustedes, bueno, pero ¿y entonces qué va? Si me están diciendo que es resistente a clindamicina, ¿por qué le pusieron clindamicina? Cuando el doctor Cordón les platique de antibiótico, les va a decir que a veces uno como odontólogo receta entre comillas, ¿verdad? Eso es entre comillas, empíricamente, porque uno más o menos sabe qué medicamentos le pegan a las infecciones. Y muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Que en esta paciente ya se hizo un drenaje, le trataron el diente, y de repente, a pesar de que la secreción dice que no es buena la clindamicina en su caso, la paciente está mejorando. Entonces yo me recuerdo muy bien del doctor Bernal Herrera que le decía a uno, mire, si su paciente va mejorando, aunque los cultivos y todo diga que el antibiótico no sirve, pero usted ve que va mejorando, por todas las cosas que se hacen extras, extracciones, tratamiento de canales, drenajes, sígale dando lo mismo.
En estos hospitales hay infectólogos. El infectólogo dijo que a pesar del resultado, pues que él consideraba que podía seguir con la clindamicina. Y dentro de los medicamentos que sí mencionaba que eran sensibles a los microbios, estaba el trimethoprim sulfamethoxazol, que es este Bactrim que está señalado con la flecha amarilla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces ustedes no recetan solo un antibiótico, a veces recetan 2 o recetan 3, o el infectólogo dice voy a hacer un cóctel, ¿verdad? Y hace una mezcla de antibióticos y se lo dan al paciente. En este caso se siguió manejando la clindamicina porque es un excelente antibiótico contra anaerobios y funcionó con ella. Entonces, la paciente, pues ahí va caminando, ¿verdad? Va mejorando y ustedes tienen que ir viendo más o menos la evolución. Sí saben que muchas veces no va a bajar todo lo que esté hinchado y más o menos, ¿verdad? Ya va siendo finales de septiembre, siempre sus curaciones y todo, ya se va a la casa, continúa con el drenaje, la citan a la clínica, si es necesario a las 72 horas se cambia el drenaje, aquí pasó eso, que se los comentó el doctor Ramos la vez pasada, y ¿cómo se llama? Y si fuera necesario, cada 3 días necesarios se cambia eso hasta que ustedes van viendo que ya es oportuno quitarlo cuando ya casi no hay secreción. Las marcas que quedan en el cuello, igual esta paciente, pues lo que estaba más agradecida era de haber mejorado el dolor. Llevaba 2 semanas sin comer, sin dormir, con un dolor horrible, a pesar de las inyecciones de analgésico. Y entonces estas heriditas que están en cara muchas veces van mejorando, a veces se van pigmentando, pero como les digo, vale la pena a veces darle un poco de tiempo. Esto ya es, si se dan cuenta, estamos hablando de diciembre de 2021, aquí estamos viendo esta foto ya es el 7º mes del 2022, ¿verdad? Es julio. Y pues la foto ya se mira mejor. Si uno la acerca más ese mismo día, pues se mira alguna que otra marquita. Yo le pedía siempre a ella que me enviara fotos para ver cómo iba mejorando. Entonces, si se dan cuenta en el recorrido que hicimos de este caso, se aplican muchas cosas de las que estamos hablando. O sea, todo lo que estamos hablando es aplicable. Y si ustedes tienen un paciente en la clínica y tienen la facilidad de un hospital, a mí me ha tocado que de repente le digo al paciente, mire, yo no tengo la facilidad de que vengan a recoger la muestra, usted puede llevar la muestra al hospital. Y la llevan, ¿verdad? Hay un hospital Ángeles en la zona 1 y ahí reciben las muestras. Y depende del hospital y todo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero ahí a veces he mandado yo algunas muestras. Ahora, aquí, no sé, Luis, si vos, yo te voy pasando las fotos y vos lo platicás. Con gusto, Guillermo. ¿Cómo hacemos? Jóvenes, buenos días. Este paciente lo vimos con el doctor Barreda en diciembre del 2021 y de la historia o antecedentes que él refirió la familia, porque él ya no llegó medio hablando, que tenía más de 3 meses de tener un dolor constante en una cordal, que ya le habían dicho que había que necesidad de quitársela, nunca hizo el tratamiento, tomaba antibiótico él autorrecetado, porque la primera vez que lo había visto el odontólogo le funcionó, entonces se aliviaba, luego empezaba otra vez el malestar y volvía a tomar el antibiótico que le habían dejado, pero no tomaba el tiempo indicado. La cosa es de que se le fue complicando y 3 meses después fue a parar a un hospital en San José Pinula. Del hospital San José Pinula estuvo varios días hospitalizado, le estuvieron dando medicamentos, antibióticos y cada día se iba poniendo peor. Ahora, si logran ver, no sé si logran ver el cursor donde yo les estoy pasando ahorita. Si querés, aquí. La tráquea, ajá. Si ustedes se dan cuenta, esta es una vía aérea, la tráquea debería estar central, enfrente de las vértebras cervicales, y si se dan cuenta está desplazado hacia el lado derecho del paciente. El edema es del lado izquierdo, es un edema severo. Aquí ya se habían comprometido las vías aéreas. El problema de esto es de que el paciente empezó a tener imposibilidad de poder respirar adecuadamente cuando ya no lo presentaron al doctor Barreda y a mí, y precisamente fue en el Hospital Ángeles que lo vimos a él, en el centro. Tomamos la decisión de hacer interconsultas con un médico internista para meterlo a sala lo antes posible. Y el anestesiólogo nos dijo que el riesgo de que muriera durante la intubación era muy alto, porque a la hora de intubar el paciente, si ustedes se dieron cuenta que la tráquea está desplazada,
cuando se mete el tubo se puede rasgar la tráquea y causar que lo mismo que está compresionando las vías aéreas reviente, como les comentó el doctor Barrera con anterioridad, y que el paciente tuviera broncoaspiración. Acá en esta radiografía lateral logran ver que ya el cuello no lo tiene ya como disminuido, sino que está muy aumentado el volumen, área inferior de la mandíbula, y también logran ver en el cuello, en la parte posterior, ¿sí? En la nuca, área de nuca, que ya hay edema también en esa región. La siguiente. Solo ahí tal vez les iba a comentar que ahí como se lee es una radiografía. Yo creo que más adelante, cuando hablemos de osteomielitis, yo les voy a mencionar algo de eso, pero esta radiografía se llama lateral oblicua. Hay izquierda y derecha. Ahí le tomaron una para tratar de ver fíjense que no se mira como recto todo. Si ustedes se dan cuenta que hay un como filete de oro, debe ser lo que tiene aquí. Y no se miran los dientes parejos, sino se mira todo como revuelto. Eso es porque inclinan la proyección del rayo y lo que se buscaba aquí en esto era tratar de ver el lado de la mandíbula. O sea, en lo que yo les dije, creo que ayer, no es tan fácil tener una panorámica en un hospital, no es tan fácil tener un periapical. Entonces le tomaron una radiografía que no era tal vez de tan buena calidad. Yo creo que aquí la acerqué. A lo lejos estamos viendo la mandíbula del lado izquierdo. La del lado derecho está más arriba, está traslapada, se traslapan las imágenes. De repente se mira algo aquí como que pudiera ser algo en la cordal, pero por eso es que se mandó eso. No sé si vas a hablar algo más de eso ahí, Luis, o me paso a la otra. Pasa a la otra, no, gracias. No sé si es el video, ahí van a ver ustedes. Es el video, solo que se va a ver pequeño. Cuando se hace la extracción de la cordal de ese lado, es inferior. Ustedes no se imaginan la cantidad de material purulento que salió a través del alveolo. Pasamos 10, 15 minutos aspirando ahí y seguía saliendo material. Era una cantidad exagerada, se le compresionaba, si se dan cuenta, esta mano que tengo de este lado, compresionándole el borde de la mandíbula, apachándole para que pudiera salir el material purulento, pero de verdad que era impresionante la cantidad de material que salía. La siguiente, Guillermo. Sí, cuando se tomó el video ya era menos, se llenaba toda la boca, se llenó varias veces toda la boca, vamos, y el anestesiólogo en su momento intubó y no nos dijo mayor cosa, y a él le costó mucho intubar porque había secreción de pus, ¿verdad, Luis? Sí, pero increíble la cantidad de material purulento que salió. Fíjense que acá ya está en el intensivo, en el hospital. Esta fotografía es para que ustedes miren qué cantidad de medicamentos se le estaban pasando al paciente. Eran los poquitos días, ya llevaba una cuenta como, a los 2 días o 3, ya llevaba una cuenta como de 30 y pico mil o 40 mil en medicamentos y en hospitalización. O sea, lo que se pudo haber ahorrado el paciente en cuestiones económicas. Y fíjense que acá se le hicieron las tomas para saber qué era lo que tenía y salían cocos gram positivos, salían varios bacilos y el cultivo de secreciones salía negativo. O sea, no pudimos colectar realmente una bacteria que nos dijera, bueno, esta posiblemente es la causante. Y si se dan cuenta aquí abajo, se logra ver o leer que dice negativo los cultivos, pero era por tanto antibiótico que estuvo tomando o que le estuvieron proporcionando tiempo atrás, que ya era casi que estéril el contenido que le salió a la hora de hacer incisiones. Luego, aquí podemos ver un listado de las bacterias de los cuales se lograron colectar. Sí, la diferencia tal vez ahí va, Luis, que lo anterior estaba con un cultivo donde ustedes agarran la muestra y mandan el líquido, y aquí lo que hacen es que el líquido lo ponen en una planchita, en una plaquita, un portaobjetos del microscopio, y lo analizan, y es una forma a veces sencilla, le ponen un colorante, por eso dice coloración de Gram, y ahí identificaron algunos, ¿verdad? Exacto, y fíjense que cuando se hacen de este tipo de muestras, inclusive
técnico de laboratorio para llevarse la muestra lo más rápido posible y que, por ejemplo, ustedes aspiraron algo que no se contamine con oxígeno, porque si son anaerobias se van a morir y no las van a poder cultivar. Entonces llega el técnico a hacer las operaciones, ellos toman las muestras y lo llevan en recipientes especiales y empiezan a correr los cultivos para poder generar la muestra necesaria para que podamos saber qué es lo que está pasando. Fíjense que acá se le pusieron tubos bilaterales en lo que es el cuello, y luego, si se dan cuenta, en la espalda ya se empieza a ver un abultamiento en la región posterior, porque la infección empezó a descender de lo que era el cuello del submandibular hacia lo que es el mediastino. Se empieza a ver roja ya la piel del cuello y de la espalda también, y empezó a descompensarse muy rápidamente el paciente. Era paciente relativamente joven, 38 años de edad, pero era un paciente diabético no controlado. Entonces ahí es donde también se empieza a complicar la situación. La siguiente. Ahí se mira el bulto. Ahí se logra ver más el volumen en la región de la espalda. Y tal vez solo ahí lo que yo les comentaría en estas dos fotos es que esto que está aquí es un drenaje, pero al final de esta manguera, no sé si en alguna foto se mire o no, hay una como bombita que se queda como apachada y comienza a jalar, ¿verdad? O sea, está jalando. Este drenaje, nosotros le dejamos drenajes como los que ustedes han visto en las fotos que hemos pasado de esas como tripas, pero aquí a él también tuvo que entrar otro cirujano, no sé si era de tórax, liso, de qué era, pero... Era cirujano de tórax y de cuello. Bueno, la cosa es que él entró y él prefirió quitar los drenajes que habíamos dejado y dejarle algo que estuviera jalando la secreción, y por eso se mira esta manguera. Solo déjame ver si se mira en la foto, no se mira la válvula, pero es una cosa que ustedes apachan y comienza a jalar. Sí, lo que hace es una presión negativa, pero fíjense que el cirujano de cuello y de tórax entró y no nos consultaron, sino que nosotros sí habíamos hecho una interconsulta médica con el cirujano de cuello, pero él ni siquiera nos comentó nada y lo metió a sala de operaciones. Y nosotros en algún momento pensamos que como se puso esta válvula de presión negativa, como la conectó a los que nosotros habíamos puesto que iban intraoralmente, puede ser que haya jalado él también bacterias hacia lo que era el tórax, porque el paciente, cuando se le colocaron estos últimos drenajes, se empezó a complicar más. A los 3 días más o menos ya lo sacaron del hospital porque ya no podían seguir pagando la cuenta. Lo trasladaron a un hospital público y ahí falleció. Sí, tal vez ahí vale la pena, ¿va, Luis? Que dentro de lo que hemos platicado, ¿verdad? A veces se llega a hacer el tratamiento, a veces los honorarios son mínimos para lo que el hospital maneja y de repente se les vuelven miles de miles en todo lo que ustedes ven, y por eso tronaron con eso y lo trasladaron al hospital público que dice el doctor, y que el paciente lastimosamente ya no salió, ¿verdad? El paciente falleció. Sí, fue trágico porque sí, y tenía días de franca mejoría, inclusive después de la cirugía, hasta nos estuvo platicando porque sí estuvo bastante mejor, pero el tipo de infección era muy severa. Y tal vez comentarle, ¿verdad, Luis? Que cuando se sacó la cordal estaba la corona completamente cariada, se sacaron ahí los pedazos y todo. Era una caries enorme, y al quitar esa cordal por ahí fluyó mucho de lo del material purulento, pero es una muela que él la tuvo por años, porque la caries no era de un mes, ¿verdad? Esa caries venía de años, probablemente no le dolía tanto, y lo que les dijo el doctor de que bajó a veces con antibiótico. Pero esa cordal, si él se lo hubiera sacado meses antes, no hubiera pasado eso, ¿verdad? Te dejo ahí con él. Bueno, este es otro paciente que vimos ya hace un año, prácticamente, 11 meses. Fíjense que este paciente, 68 años, sin antecedentes de enfermedades. La historia que nos comentó, porque él llegó a mi consultorio 8 días antes de esta fotografía, ¿sí? O sea, el 10 de abril se había ido a hacer una extracción, pero él andaba trabajando fuera de la capital y llegó a un pueblo y en el pueblo pidió que le quitaran una pieza. No le dejaron antibioterapia
previa, sino que ya tenía ligera inflamación. Le hicieron la extracción y a los 8 días o 10 días, más o menos 8 días, llegó conmigo. Y miren cómo tiene edematizado ya el espacio submandibular, acá sí es bilateral, y tiene todo lo que es la región de la mejilla totalmente inflamado. La siguiente imagen. Sí, y tal vez ahí no pareciera que la lengua esté tan arriba, entonces no se cumple tampoco con es un absceso grande, Ajá. pero no es una angina de Ludwig, ¿verdad? Es que en la calle muchas veces ustedes le mandan al paciente y le dicen a uno, mira, ahí va, doctor, tiene una angina de Ludwig, y cuando uno lo mira no es, ¿verdad? Pero por fines médicos legales, como les digo, es bueno apuntar lo que uno tiene, pero ahí no se cumplen tampoco los criterios de una angina de Ludwig, pero es un absceso fuerte, ¿verdad? Y agresivo. Sí. Pero miren, al examinarlo intraoralmente, la cantidad de material purulento que presentaba en el área, ¿sí? Y cuando se le mira la radiografía, se ve el área donde le hicieron la extracción, pero si se dan cuenta en el alveolo distal, ahí está el resto radicular, o sea, no hubo una extracción completa de la pieza. Si se dan cuenta, la pieza posterior a esa pieza que extrajeron con una lesión periodontal severa, con lesión de furca, la molar superior también del mismo lado, del lado derecho, estaba en el aire prácticamente esa molar, no tenía nada que la sostuviese, los tejidos periodontales totalmente dañados, ahí había un puente en región superior que estaba mal. Si se dan cuenta, la molar del otro lado, la tercera, también una pieza con una gran enfermedad periodontal, área apical, lesión de furca, o sea, era una boca con bastantes problemas y que no lograron diagnosticarlo en su momento, y tal vez si hubieran hecho las extracciones necesarias, se hubieran podido evitar este tipo de problema. Sigamos bien. Fíjense que acá ya está el anestesiólogo tratando de intubarlo y luego ya está intubado en la fotografía del lado derecho. Ya logran ver ustedes la cánula que entra a través de la nariz, pero él ya no tiene cuello. Si se dan cuenta, no se logra diferenciar lo que es el pecho del cuello del paciente. Totalmente perdida la anatomía. Solo ahí, Estas, Luis, ¿sí? tal vez lo que yo te iba a decir, ¿verdad? Que aquí son notas de evolución de los médicos, ¿verdad? Y entonces Ajá. ellos ponen pues algunas cosas y de repente, pues aquí ponen, como aquí hay asistencia de internistas y todo, de repente ¿cómo se llama? Poniendo otras cosas y que de repente comenzó a subírsele la creatinina, ¿verdad, Luis? Sí, empezó con fallo renal. Y a ustedes se complicó el paciente, él lo llamamos médico internista, estaba el infectólogo viéndole, por eso que ustedes vieron ahí un antibiótico, el Tazocin, que yo jamás lo había escuchado, Sí. y que empezamos a averiguar qué era, pero bueno, y los medicamentos que empezaron a utilizar con el paciente sumamente caros, se le hicieron exámenes de hematología completa. Si se dan cuenta, los glóbulos blancos estaban en 24,000. La fórmula leucocitaria ahí aparece también. Sí fue unos días que pasamos bastante mal. Miren, después de la cirugía, el edema disminuyó bastante, pero tenía ya inflamación en el párpado inferior del lado derecho. Se le estaba complicando también al párpado superior. Y en esta imagen, tal vez en área temporal del lado derecho, se logra ver una pequeña inflamación del lado temporal. Y fíjense que esto, Así. nosotros cuando empezamos a ver, y eso fue al día siguiente, después de que hicimos los drenajes, que pusimos los drenajes submandibulares, que drenó bastante el paciente, ¿verdad, Guillermo? Y le Ajá. pusimos Penrose atravesándolo de un lado hasta el otro, pero empezó a tener edema en región temporal. Y fue en cuestión de 12 horas aproximadamente. Ahí está el Penrose en boca y por ahí se mira el hilo donde está agarrado algún diente, ¿verdad? El Penrose, el que está dentro de boca, que era que estaba Sí. drenando también adentro, ¿verdad? Ajá. Y si se dan cuenta, la presentación de los labios se mira como las fotografías que les había presentado el doctor,
porque son pacientes que están deshidratados, están respirando con la boca abierta, se reseca la mucosa labial, los labios totalmente dematizados, pero eso también fue por la manipulación que se hace para hacer el procedimiento. Y acá ustedes ya logran ver en región temporal derecho que empieza a tener, pero es en cuestión de horas que se empieza a levantar el tejido de la piel. Y tomamos la decisión de intervenirlo nuevamente. Al día siguiente, fue 24 horas después de que le habíamos puesto los tubos intraorales, pasarlo a sala de operaciones y Tal vez hacer ahí, incisiones en región temporal. ¿Sí, Guillermo? que tal vez ahí, tal vez en muchas de las fotos que van a ver después, van a ver que el paciente está como que se le bajaba la ropa para poderle ver el área de tórax, porque ahí se estaba viendo, el doctor Ramos estaba viendo si no se estaba diseminando para abajo también. ¿Cómo se llama? Pero por eso van a ver el paciente en varias fotos que está con la ropa como abajo, porque lo estábamos controlando a ver que no se fuera de control. De hecho, va Luis, que se hizo una interconsulta y los cirujanos de tórax también ya querían entrarle solo así al paciente, pero el paciente mejoró, vamos. Sí, sí. Este es el otro día, al día siguiente, cuando estás mencionando, ¿verdad? Sí, al día siguiente lo tuvimos que intervenir nuevamente y si se dan cuenta, otra vez a sala de operaciones, ya tenía los drenajes puestos submandibulares. Fíjense que como se le ponían curaciones, las curaciones las manchaba. Ustedes en la fotografía del lado izquierdo de la pantalla pueden ver que tiene curaciones grandes. El del lado derecho ya se le quitaron, pero esas las mantenía mojadas, totalmente mojadas, con una secreción sanguinolenta y material purulento también. Este lo puse, Luis, pero es un video muy rápido, pero ahí se mira, en la foto que están viendo, se mira el laringoscopio, que es con el que el anestesiólogo le va a tratar de poner el tubo. Ya este señor era el otro día, todavía más complicado, porque de la inflamación y todo, y se mira muy rápido cómo el anestesiólogo está tratando de intubarlo. No se va a escuchar bien, pero al final el anestesiólogo no lo logró intubar a la primera, tuvo que probar. Pero es para que miren que sí hay un poco a veces de problema con estas cosas, ¿verdad? No es tan fácil a veces también en la profesión del anestesiólogo. Vamos a ver si corre. Hay una enfermera ahí que lo asiste y él le pide el tubo, trata de meter el tubo, pero no logra, ¿verdad? Y este tubo Y se le aquí, colocó ya tal vez Luis, aprovechando intraoralmente, ¿verdad? esta la metí ahorita después de que hablamos en la mañana, que Ajá. así como vieron en la niña, sí se le colocó intraoral. Y aquí lo que van a ver es que aquí le dan a uno las maquinitas y el doctor Ramos ahí se desquitó el pobre paciente, pero tenía que hacer eso para ver el área temporal, ¿verdad? Ahorita les voy a enseñar, ahorita que carguen. En mi otra vida fui barbero. Mira Bueno, la línea que se mira en la frente. en la frente ustedes van a ver una línea que ahorita se las va a marcar el doctor ahí. Es donde se ve cómo se elevó la región frontal, ¿sí? Está una parte plana y se mira un surco donde se levanta. Ahí hicimos una incisión en región Ajá. temporal, le metimos desde donde se hizo la incisión hasta el área de la ceja y todavía se pasó parte de la frente del otro lado, una espátula para poder ver si drenaba algo. Les juro, no salió absolutamente nada a ustedes, ni se escuchaba que saliera gas. Todavía el anestesiólogo me dijo, mira, ¿y por qué le hicieron eso si no salió nada?
pero fue increíble que al día siguiente, después de que nosotros le manipulamos, había desaparecido totalmente la región, inflamación de la región frontal. O sea, desapareció. Estos son hallazgos de la tomografía. Estos son hallazgos de la tomografía, pero para que os miren ahí donde dice conclusión, les mencionan, miren, masa en espacios carotidio, parotidio, masticador, que es el que no le dimos tanta relevancia, pero que existe, va ahí, lo pueden revisar. Y se toman las tomografías, ¿verdad? Tal vez aquí va, Luis, que la ventaja de tener las tomografías, esta tomografía creo que fue después porque como el paciente no mejoraba, y son tomadas con el celular, va ustedes, pero ¿cómo se llama? Da chance de evaluar las áreas y ver si no hay alguna otra cosa, ¿verdad? Entonces ahí, esta también es tomografía, la otra. Déjame ver, espérame. Ahí está saliendo del quirófano, ¿va, Luis? Y aquí es lo que estabas platicando. Pero miren, a las 24 horas ya había desaparecido toda la inflamación en la región temporal. Fue increíble cómo mejoró de esa región y que ya no siguió evolucionando. Ahí se le colocó el Penrose, que iba hacia lo que es la frente y también hacia la boca, ¿vamos? Se le colocó un Penrose hacia la boca y el otro hacia la región frontal. Esta la puse para que vieran que los van bajando aquí. Ya van bajando a 20,000, van ya. Estaban en 24,000. Sí, y mira, ahorita no me deja mover esto de aquí. Pero ahí se mira la creatinina que está alta. Y este nitrógeno de urea que habíamos mencionado en algún momento, se los mencioné yo, que no le íbamos a tomar mucho en cuenta, pero que hay un montón de exámenes extras, también ha aumentado, ¿verdad? Sí, eso nos indica que había daño renal o que no estaban funcionando los riñones adecuadamente. Miren, las curaciones estas las cambiábamos 3, 4 veces al día, se le pedía a las enfermeras que las cambiaran, nosotros pasábamos evaluando y les juro que aquí perdimos varios, al menos yo perdí tiempo, años de vida. Ustedes pasábamos todos los días con el doctor Barrea examinando al paciente. Al final la familia se empezó a apreciarnos más, ¿verdad, Guillermo? Ya nos recibían con sonrisas y todo, pero les juro que sí uno se mantiene estresado. Y ahorita este video es donde se le va a cambiar los Penrose, ¿verdad? Sí, este video se los puse porque alguien dirá, ¿y cómo hacen para volver a meter las tripas de un lado para otro, ¿verdad? Las tripitas de hule. Y lo que se hace es que la punta nueva se le ponen unos puntitos en el viejo y se jala, ¿verdad? Entonces eso es lo que van a ver ahorita. Ahí y eso ya no lo hacemos en sala de operaciones, sino que ahí ya se le puso los puntos al nuevo con el viejo. Espérame. Eso sin anestesia en el mismo habitación del paciente que se cambian. Sí. Y ya queda el nuevo puesto. Ahí les puse esa foto. Ahí déjenme bajar esta cosa. Más o menos comparando cómo él estaba y más o menos cómo va, ¿verdad? Que ya se va marcando también un poco mejor aquí y se mira mejor el cuello, ¿vale? Sí, pero si se dan cuenta también ya empieza a haber inflamación del otro lado del párpado inferior, porque les comentó el doctor Barrera que hay comunicaciones entre ambos lados, pues se pasa de la línea media y empieza a haber un poquito de edema del otro lado, pero ya, si ustedes se dan cuenta, pues ya va mejorando el aspecto del paciente. En estas 3 fotografías en días distintos. Miren, ya puede abrir el ojo del lado derecho, ya está mucho mejor el paciente, ya tiene otro rostro. Sí. Y esta fotografía, que si se dan cuenta, el paciente ya estaba leyendo varios días después ahí en su habitación y cuando llegamos se le tomó la fotografía porque si se dan cuenta la pata del lente la tiene agarrada del Penrose, no de la oreja. Entonces, el Penrose ya puede servir para varias cosas, no solamente para drenar. El tema del Penrose, el residente que hace a veces la curación cuando uno no la hace,
Él debería haber tapado rápido eso, pero así se lo dejó, ¿va, Luis? Y de repente el señor, yo creo que ni cuenta se dio que estaba en el Penrose la pata, pero el señor les dijo el doctor, era muy buen paciente, la familia también, entonces bromeando con él de eso, ¿va, Luis? Sí. Ahí Ahí es ya donde en la se quitó región de la frente, ya no, sin edema, ya los puntos ya se le quitaron esa oportunidad al paciente. Ya el edema, que si se dan cuenta, pues ya es un edema de la manipulación, ya no estaba colectando material. Sí, esta es una nota de evolución que yo puse ahí, que ya va mejorando, vamos, que va Ajá. absceso en resolución, pero que siguen mencionando la falla renal, que está mejorando la creatinina, ¿va? Sí. Ahí ya los glóbulos van pasado del rango, pero están en 11,000 ya, ¿verdad? Ya va bajando. Ya Igual casi él ando quería en salir por el costo, este, vamos, que no sabía si el seguro le iba a cubrir todo el hospital, porque es un dineral de hospital. Y ahí que ya no tiene los Penrose, ¿vale? Ahí ya no están. sí. Ahí ya le íbamos a dar egreso ese día, si se dan cuenta el pecho ya totalmente Así. desinflamado. Y el paciente se fue muy agradecido con nosotros. Después nos mandaron una foto que él estaba en un área de recreo. Después siguió llegando a mi clínica, ya se quedó como paciente, ya se le rehabilitó la boca. Y el paciente, realmente muy buenas personas, nos llamaban para preguntar cómo estábamos y realmente uno al final va haciendo amistad con los pacientes. Pero créanme que sí, uno pierde años de vida en esta profesión si uno se mete a cosas complicadas. Pero Todavía nos debe la salud, parrandeada, don fulano, no voy a decir así el nos nombre, pero debe. nos debe la parrandeada, ¿no? Cabal. Bueno, ahí termina. Miren, este es el último caso que creo que vamos a ver hoy. No sé si alguien tenga una pregunta o el doctor Ramos, ¿ya estás ahí con eso, Luis? No, yo creo que ahí estamos, Guillermo. Pero no sé Va. si tienen alguna pregunta. Y lo único que les iba a decir es de que en costos salió un dineral ustedes, un dineral a la familia. Fueron como 15 días de hospitalización, pero ahí es costo-beneficio. Aquí salió muy bien el paciente, pero sí lo que se pudo haber evitado habiendo hecho una buena extracción y no haber dejado eso. Durante la cirugía no solo se drenó, sino que le cortamos la prótesis, ¿verdad, Guillermo? Se le quitó la Sí, cordal superior, se le quitó la cordal inferior de un lado, le quitamos la cordal inferior del otro lado. O sea, quitamos todos los focos sépticos que hubiesen para evitar de una posible complicación. bueno. Solamente, gracias. Yo aquí les voy a presentar este caso. En este caso no van a haber infecciones, pero van a ver algo que es muy raro. Como les digo, el doctor Barona lo provee a uno de material, ¿verdad? Él es un hospital de la Policía Nacional en Guayaquil y llegan pacientes, tanto policías como a veces pacientes que llevan a ese hospital así, aunque no sean policías. Y este paciente que ustedes ven aquí va, si ustedes ven la foto, va, aquí algo le lavaron con algo, por eso está esto aquí de estos colores, pero miren esos dientes, miren cómo se mira el tejido por dentro. Este caso es un caso que potencialmente puede producir una infección horrible. La verdad es que no es un caso agradable, es un caso raro. Y yo tal vez lo que me puse a pensar cuando se los iba a poner acá era que, por ejemplo, aquí van a ver unos organismos más grandes que se pueden ver y se pueden agarrar, pero así son las bacterias también, ¿verdad? O sea, las bacterias son un montón de microorganismos que están por todos lados